FA, Argentina avanza con Brasil en un ambicioso proyecto de integración militar. El gobierno de Argentina y el de Brasil avanzan en un ambicioso y pionero plan de integración en el campo de la defensa que excede las disputas electorales. Se trata de la forja de un Estado Mayor conjunto binacional que permita coordinar a futuro las fuerzas armadas de ambos países. La expectativa ahora es que el proceso continúe sin importar lo que suceda el 30 de octubre en la segunda vuelta electoral y si el país sigue en manos del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva vuelve al poder. Todavía no hay respuesta del otro lado de la frontera, pero la recepción de la idea fue auspiciosa a nivel de la cúpula militar. Lo que se busca es generar un espacio de coordinación entre los altos mandos de las fuerzas que permita, por caso, pensar en conjunto estrategias binacionales tanto en el plano de los ejercicios militares como en las misiones conjuntas que las tropas pueden cumplir en el plano de las Naciones Unidas. Eso puede conducir a otros niveles mucho más profundos como los que algunos sueñan, una industria de la defensa integrada. Eventualmente, podría, y debería, sostienen, integrar también a Uruguay por una lógica geográfica, si bien todavía no hay tratativas al respecto. Paso a paso. Una de las iniciativas en las que se trabaja con el objetivo de consolidar esta integración gira en torno a la compra de los blindados Guaraní que fabrica Brasil en su planta de Iveco, en Minas Gerais. El primer paso, no obstante, sería adquirir las primeras unidades y proseguir ese diálogo a nivel de los ministerios y con intermedio de la embajada en Brasilia con el fin de habilitar la segunda propuesta de una fabricación compartida. Según cuentan en el gobierno, implicaría un enorme avance en torno a integrar el sistema de armas de ambos países, lo que redundaría, en el largo plazo, en estandarizar el sistema de defensas en el cono sur, cimentar la confianza mutua y pensar en estrategias conjuntas. La iniciativa de confluir en un Estado Mayor conjunto binacional ya fue presentada a Brasil de forma oficial y se encuentra en una etapa de análisis respecto a cuán complementaria puede ser la operatividad de ambas fuerzas armadas. Brasil ya tiene que responder aún, aunque esto no sucederá hasta tanto se consolide la continuidad del actual gobierno, y en este caso puede demorar más tiempo todavía, se instale uno nuevo. De movida, la recepción de la idea fue positiva de parte de las autoridades militares vecinas. Eventualmente, la confluencia demandaría, muy posiblemente, una adecuación legislativa si de integrar tropas se trata. Tal como sucede con Chile y las fuerzas binacionales australes. Hasta entonces, explican en defensa, no es preciso en esta primera instancia de diálogo.